El entierro fue en domingo. Los árboles ni se movían y el sol parecía burlarse del dolor, iluminando cada flor marchita en la tumba de Mariana. Estaba de pie, con el sombrero apretado en la mano, rodeado de gente que conocí por décadas, pero que ahora me evitaban la mirada como si yo fuera un desconocido. Nadie me dio el pésame, nadie me tocó el hombro, ni siquiera los míos. Carlos, mi hijo mayor, no me dirigió la palabra durante todo el funeral. Se quedó con su esposa y sus amigos cerca del coche negro, tomando agua mineral y hablando de herencias, como si yo no estuviera. El colmo fue cuando el padre cerró el ritual, y Carlos se acercó al féretro. Se inclinó, murmuró algo que no escuché, y al darse la vuelta me soltó esa frase frente a todos. «Viejo inútil, no eres familia». Algunos se taparon la boca, otros miraron al suelo. Yo simplemente seguí de pie, mirando la tierra húmeda. Mi nieto menor me jaló del pantalón, confundido, pero su madre lo apartó de inmediato. «No toques a ese hombre, ese hombre. Después de haber criado a todos, después de haber vendido mi taller para pagar el tratamiento de Mariana, después de dormir en un sillón 3 años para que mi nuera y los niños tuvieran cuartos. Ese hombre». Me senté solo en la banca del panteón cuando todos se fueron. Nadie me ofreció llevarme. Esperé 1 hora y media bajo el sol hasta que pasó el jardinero, que me reconoció, me ofreció un vaso de agua y me ayudó a llegar a la salida. Caminé hasta la parada. Una señora se me acercó y dijo: «¿Usted no es el papá de Mariana?». Le respondí que sí, y ella sonrió con tristeza. Ella hablaba tanto de usted. Decía que era el único que la había amado sin condiciones. No pude sostener la mirada. Me temblaban las manos y las piernas apenas me daban. Pero no por la edad, no por la caminata. Era el peso de ser olvidado por los que crié, de haber sido borrado en vida. Llegué solo a la casa. Nadie la había cerrado. Encontré los platos del desayuno sucios en la mesa y un par de vasos con vino a la mitad. Aún había una vela encendida junto a su retrato. Me arrodillé, toqué la foto con cuidado y sin lágrimas, sin ruido, sin testigos. Me quedé ahí, solo, invisible. No era la primera vez. Desde que Mariana enfermó, la casa se convirtió en un campo de batalla de silencios. Nadie quería cuidarla. Decían que era triste verla así, y yo, con los huesos gastados y los sueños rotos, le cambiaba pañales, le cantaba boleros y le limpiaba la boca con paños que ella misma había bordado en los años felices. Mis hijos venían 1 vez al mes. A veces solo dejaban bolsas con despensa en la puerta, otras ni eso. Pero el día de su cumpleaños, Carlos organizó una comida. Dijo que era para la abuela. En realidad era para tomarse fotos, sonreír frente a las cámaras y mostrar en redes que éramos una familia unida. Esa noche Mariana me apretó la mano. «Viejo, gracias por no dejarme». Fue la última vez que habló claro, y ahora, frente a su tumba, me llamaban inútil. Me encerré en el cuarto chico donde tenía mis herramientas viejas. Las toqué una por una. Cada una tenía historia. El martillo con el que armé su cuna, la llave inglesa con la que ajusté las llantas del coche que vendimos para pagar la cirugía de ella, las gafas de protección rayadas que Mariana me regaló en mi cumpleaños número 60. Me senté en la banquita de madera y ahí me quedé. No prendí la luz. Solo el zumbido del refrigerador en la cocina me acompañaba. Al día siguiente, Carlos entró a la casa con su esposa. «Venimos a ver qué cosas se pueden sacar», dijo ella, como si yo no estuviera sentado frente a la puerta. Me levanté, cerré con llave desde adentro y les hablé con voz firme. «Aquí nadie saca nada mientras yo esté vivo». Me miraron con asco. «No te pongas difícil, viejo». No respondí. Subí lentamente las escaleras. Escuché que abrían gavetas, que discutían sobre joyas, que hablaban de vender la sala, pero no bajé.
Cerré la puerta del cuarto y me senté junto a la cama donde Mariana solía dormir. El retrato enmarcado que ella amaba aún estaba en la pared. Un atardecer en la playa que pintó cuando cumplimos 25 años de casados. El cielo en tonos naranjas y lilas, sus colores favoritos. Me quedé mirándolo. La casa, la familia, el respeto, todo se había ido. Pero ese cuadro seguía ahí. Pasaron los días y nadie volvió. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el silencio y el sonido de la nevera que, por momentos, parecía un lamento. Yo seguía cocinando como si Mariana aún estuviera. Preparaba su té de manzanilla, ponía su taza en la mesa y luego la devolvía al fregadero sin tocarla. El domingo siguiente intenté ir a misa. Me puse la camisa que ella me planchaba todos los sábados. Pero cuando llegué a la iglesia, vi a mi nuera sentada con los niños. Me acerqué. Quise abrazarlos. El mayor me miró de reojo y sin decir nada cambió de banca. Su madre me lanzó una mirada gélida como si yo tuviera peste. «No es conveniente que los confundas», me dijo al oído. ¿Confundirlos? ¿Con qué? ¿Con el amor de un abuelo? ¿Con el único que los cargó en brazos cuando sus padres se iban de fiesta? No entré a misa. Caminé de vuelta a casa con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y la humillación. De camino, pasé por la plaza. Unos jóvenes tocaban guitarra. Uno de ellos cantaba una de las canciones favoritas de Mariana. Me detuve. Cerré los ojos. La sentí cerca. Y al abrirlos, vi a Carlos en una mesa con sus amigos, riendo, brindando con cerveza. No me vio. O fingió no verme. Lo observé un minuto más y luego seguí caminando. Ya no me sorprendía. Esa noche, en el cuarto de herramientas, encontré la caja de madera donde Mariana guardaba cartas. Algunas eran mías, otras de sus hermanas. La última tenía fecha del año pasado. Era una nota escrita con letra temblorosa. «Si muero antes que tú, no dejes que me olviden. Por favor, viejo, que no me borren». Las manos me temblaban tanto que la caja cayó al suelo. Las cartas se desparramaron como hojas de otoño. Me arrodillé para recogerlas, y ahí, en el suelo frío, sentí el peso completo de lo que habían hecho con nosotros. No era solo olvido, era borrado deliberado, como si nunca hubiéramos existido. Al tercer día, me llamó uno de los primos de Mariana. Carlos me dijo que vendieron la casa. ¿Te vas a mudar? No supe qué responder. Nadie me había dicho nada. Subí a revisar. La escritura seguía en el cajón, pero noté que faltaban documentos. Fui al armario. El portafolio donde guardábamos los papeles importantes estaba abierto, sin llaves. Fotos arrancadas. El libro de Mariana ya no estaba. Mi corazón latía descontrolado. Volví a la cocina y vi el florero con rosas secas que ella misma puso antes de morir. Ahí seguía, un símbolo callado de lo que fue, de lo que somos. Me senté frente a él, la respiración pesada, la espalda encorvada, y los ojos fijos en esos pétalos que, aún marchitos, se negaban a caer. La soledad no era nueva. Pero esta tenía el sabor amargo de la traición. La casa donde vivíamos fue construida con mis propias manos. Cada ladrillo, cada clavo, cada pared tenía pedazos de mí. Mariana decía que nuestras paredes hablaban, porque cada rincón guardaba un recuerdo. En la cocina aún quedaba una marca en la pared, donde medíamos la altura de los niños con lápiz. Y en la barda del patio seguía el dibujo que hicimos con los nietos una Navidad, con pintura de dedos. Nada de eso importaba ahora. Carlos apareció 2 días después, con un abogado. «Tenemos que regularizar los papeles. Ya es momento». Yo estaba sentado en la sala, con el bastón entre las piernas, sin levantar la vista. ¿Momento de qué? De dejar atrás el pasado. Esta casa puede valer mucho. ¿Y tú crees que eso me importa? Nos importa a todos. Lo dijo sin titubear.
Todos, como si yo fuera un obstáculo, como si mis décadas de trabajo, los sacrificios por su madre, por ellos, no valieran nada. Su esposa miraba la cocina con desprecio. Podríamos modernizar esto, tirar esa pared, abrir el espacio. Me levanté, fui hasta el retrato de Mariana, lo bajé. Ella no necesitaba presenciar esto. En esta casa nadie va a tirar nada. Carlos se cruzó de brazos. No tienes poder legal. Todo está en nombre de mamá. Me dolió, porque era cierto. Mariana había firmado todo en confianza, pensando que lo justo sería que la casa quedara para los hijos. No imaginó que ellos me echarían vivo. Me tragué el orgullo, pero no la rabia. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en la oscuridad, tocando los marcos, las ventanas, las sillas que había lijado con mis propias manos. Entré al cuarto de herramientas y abrí el viejo baúl de Mariana. Ahí estaban los álbumes. Fotos amarillas, pero llenas de verdad. Yo con ella en el taller, los niños en el jardín, Mariana cocinando con el delantal que ella misma bordó. Una foto me detuvo. Mariana, embarazada, sentada en la banca del zaguán, con la mirada perdida. Detrás, una flor naranja sobre su cabello. Era la flor que más le gustaba, la bugambilia. En ese momento, recordé lo que ella decía cada primavera. Mientras florezca la bugambilia, aún somos nosotros. Salí al patio. Ahí seguía, vieja, seca, pero con una flor solitaria colgando entre las ramas, una sola. Me acerqué, la toqué con los dedos y sentí un calor repentino en el pecho. Esa flor era ella, resistiendo. Al día siguiente, Carlos trajo cajas. Iban a empezar a limpiar. Vi cómo su esposa lanzaba a la basura dibujos de los niños, manteles tejidos por Mariana y hasta el mantel que usábamos cada Nochebuena. «¡Eso no se tira!», grité desde el comedor. «Está sucio, huele a viejo», respondió sin mirarme. Me acerqué, lo tomé del bote de basura, lo sacudí, lo doblé con cuidado y lo abracé contra mi pecho. «Huele a familia, a recuerdos, huele a ella». Carlos se rió. Esa risa cínica, tibia. «Estás perdiendo la cabeza, papá». «No», respondí mirándolo directo a los ojos. «Ustedes están perdiendo el alma». Esa tarde entraron al cuarto de Mariana. Su nuera abrió el armario y empezó a sacar vestidos. «Mira, estos aún pueden venderse. Algunos están casi nuevos». Me puse de pie, caminé hasta ella, le quité el vestido de las manos. «No tienes permiso para tocar sus cosas. Es ropa vieja. Es su historia». Carlos me apartó con fuerza. «Basta ya. No tienes derecho a decidir nada. Estás aquí porque te dejamos estar, pero si no cooperas...». No lo dejó terminar. Yo ya había dado media vuelta. Volví al taller. Cerré la puerta con llave. Busqué entre los cajones hasta encontrar el sobre que Mariana había guardado como «solo abrir si es necesario». Era su letra. Y adentro, una carta. No la leí todavía. La guardé en el pecho, cerca del corazón. Esa noche dormí abrazado a ese sobre. Al amanecer, cuando abrí la puerta, ya habían sacado la mitad de las cosas de la sala. Pero lo primero que noté fue la bugambilia. Ya no estaba. Solo el hueco de tierra revuelta. Ni siquiera habían dejado la flor. Cerré los ojos. La traición tenía un nuevo color. El color del silencio, del vacío, del olvido. Me encerré en el baño esa tarde, con el sobre de Mariana entre las manos. Me senté en la tapa del inodoro como si fuera un trono roto, y lo abrí. Dentro había una hoja doblada y una flor seca, otra bugambilia, prensada, intacta. «Viejo mío», decía la carta, «si algún día te sientes solo en esta casa, si llegas a pensar que no fuiste suficiente, si alguna vez te quieren borrar, recuerda, yo te vi. Yo estuve en cada esfuerzo, en cada noche sin dormir, en cada sonrisa fingida para que nuestros hijos no vieran el dolor. Esta casa es tuya, no por un papel, por lo que pusiste en ella. Si te sacan,
No te vayas con las manos vacías. Llévate los recuerdos. Eso nadie puede quitártelo. Las lágrimas me cayeron no por tristeza, sino por el eco de su voz, porque aún en su ausencia ella me protegía. Doblé la carta con cuidado, la guardé dentro del libro de cocina donde apuntaba sus recetas y escondí el libro en la caja de herramientas entre los clavos y tornillos que ella tanto odiaba. Volví a la sala. Carlos ya había quitado los retratos de las paredes. Colgaba nuevos cuadros que su esposa había traído, abstractos, fríos, sin alma. Me quedé parado en la puerta. ¿Y esos? Son para modernizar. Todo esto está pasado de moda. ¿Pasado? Eso lo pintó tu madre con sus manos. Y ahora está muerta, papá. Hay que avanzar. No lo pensé. Fui al retrato de Mariana y lo colgué de nuevo, justo donde estuvo por años. Carlos se acercó para quitarlo. Le agarré la muñeca. Intenta tocarlo y te rompo la mano. No lo reconocí en ese momento. Vi en sus ojos el mismo desprecio que recibí en el panteón, pero también vi miedo. Por primera vez, miedo. No a mí, a la verdad. A lo que representaba esa pared, esa pintura, esa casa. Me encerré de nuevo. Esa noche no dormí. Empecé a escribir una carta para cada nieto, contándoles quién era su abuela. Un cuaderno para cada uno, con fotos, con anécdotas, con recetas, con el color de sus flores favoritas. Era mi forma de resistir, mi microjusticia. Escribí hasta que el sol salió. Y al mirar por la ventana, ahí estaba otra vez, una nueva flor en la bugambilia, pequeña, tímida, pero viva. La traición no había ganado todavía. 2 días después, mientras ellos salían a comprar muebles nuevos, abrí el armario de Mariana. Cada prenda tenía su olor, su esencia. Elegí uno de sus vestidos favoritos, el azul con bordados blancos, y lo colgué en la ventana como bandera. No por locura, por memoria, para que el viento lo moviera, para que la casa recordara a quién pertenecía. Los vecinos lo vieron. Uno de ellos, don Julián, se acercó a la reja. «Está todo bien, don Ernesto. No supe qué decirle. Solo asentí, pero él no se fue. Su esposa fue una gran mujer. Mi esposa aún guarda la receta del ponche que ella le enseñó. Esa casa no sería la misma sin ella, ni sin usted». Ahí estaba, una chispa, una voz que aún me reconocía. Le regalé un frasco de mermelada que Mariana había preparado el invierno anterior, y él, conmovido, prometió volver. Esa noche escribí con más fuerza. Dibujé la bugambilia en la contraportada del cuaderno. La flor no era solo símbolo, era escudo, era protesta, era Mariana diciéndome «no te rindas». ¿Y tú? ¿Qué harías si tus propios hijos quisieran borrarte de tu historia? No sé si alguien más lo ha sentido, pero si tú también lo viviste, quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntos. Pasaron 2 semanas. La casa ya no tenía aroma. La comida sabía a cartón, y los pasos de ellos resonaban como invasores. Carlos y su esposa hablaban con arquitectos por videollamada desde el comedor. Yo seguía ahí, sentado en la misma silla, observando todo. Un día lo escuché claramente. Lo ideal sería derrumbar toda la parte trasera, ampliar, tal vez poner una terraza. Podríamos alquilarla para eventos. ¿Eventos?, pregunté sin moverme. Carlos se giró molesto de que hablara. «Papá, no tenemos otra forma de sostener esto. Tú no trabajas. Esto es lo más lógico». ¿Lógico? Convertir nuestra historia en salón de fiestas. Es mejor que dejarlo podrirse. ¡Podrirse!, grité golpeando la mesa con el bastón. «Esto no es un almacén, es mi vida». La esposa de Carlos se levantó indignada. «No se puede hablar contigo. Eres agresivo, estás enfermo». «No, estoy solo, que no es lo mismo». Esa noche, en el baño, encontré que habían vaciado la repisa.
Mis medicinas estaban en una caja junto al bote de basura. Una nota escrita con tinta azul decía: revisar con doctor si aún son necesarias. No firmada, no hacía falta, no dormí. Caminé por el pasillo. Escuché risas. En el cuarto de Mariana estaban con copas de vino, sentados en su cama, discutiendo colores de pintura. Vi por la rendija, habían quitado su edredón, pusieron uno blanco, sin alma, neutral. Al día siguiente desapareció el banco donde Mariana solía sentarse a bordar. Pregunté por él. Me dijeron que no sabían. Lo encontré en la cochera junto a trastos viejos, la madera astillada, el cojín rasgado. Lo llevé a mi cuarto, lo limpié, lo puse frente a su retrato. Fue el domingo siguiente cuando llegó el golpe más bajo. Carlos organizó una reunión de familia, pero no me invitó. Me enteré por los vecinos que vieron autos llegando, niños jugando, comida en el patio. Yo estaba en mi cuarto. Nadie me avisó. Abrí la puerta. Caminé descalzo por la sala. Vi risas, música, conversaciones. Una de mis nietas me vio desde el jardín y entró corriendo. «Abuelito, ¿vienes?» La madre la detuvo con fuerza. «Te dije que no lo llames así». Me congelé. «¿Cómo dijiste? No metas al viejo, te dije». Carlos apareció, molesto. «No es momento, papá». «¿Momento de qué?» «De estar aquí. Es una reunión para todos. ¿Y yo qué soy?» No me respondió. Caminó hacia el jardín y me dejó con la pregunta colgando en el aire. La niña lloraba. Yo también, pero sin lágrimas. Era un llanto seco, antiguo. Me senté en la banca del porche. Don Julián pasó con su esposa. «¿Y usted no está con ellos?» «No estoy invitado». Se quedaron callados. «Cuando uno cría con amor, no espera esto», me dijo su esposa. Asentí. «Pero tampoco se rinde». A la mañana siguiente encontré el taller abierto. Revolvieron mis cosas. El cuaderno donde escribía para los nietos estaba roto, las hojas arrancadas. Mi pecho se cerró. Fui al retrato de Mariana. Me arrodillé. «Perdóname, vieja. No supe proteger lo que era tuyo». Cerré los ojos. Solo vi la bugambilia, sola, herida, como yo. Pero no me quedé ahí. Entré al comedor. Aún estaban los restos de la fiesta, platos con grasa, vasos de plástico, servilletas en el suelo. Nadie limpiaba. Fui a la cocina y encontré a la esposa de Carlos lavando solo lo suyo. ¿Y los demás platos? No soy tu sirvienta. Nunca dije eso. Entonces, ¿para qué entras? Para ver si quedaba algo de respeto. Me lanzó una mirada como si yo fuera una sombra molesta. Caminé hacia la estufa. Quedaba arroz frío. Lo serví en silencio. Me senté a comer en la esquina de la mesa. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. El lunes llegaron hombres con herramientas. Empezaron a medir la casa. Escuché derribar, mover muros, convertir en loft. Uno de ellos me saludó. «¿Usted es el abuelo?» «Soy el dueño». «Ah, disculpe. No sabían qué decir. No los culpaba. A ellos les pagaban. A mí me estaban desapareciendo. Vi cuando marcaron con tiza la pared de la cocina, justo donde Mariana tenía sus recetas escritas a mano. Le dije a Carlos: «Esa pared no se toca. No exageres. Ya le saqué fotos». «¿Fotos? ¿Y tú crees que eso es lo mismo?» «Papá, no eres razonable. Esto es para el futuro». «Entonces bórrame. Pero no esperes que aplauda». Se rió. «¿Sabes qué? Tal vez deberías irte unos días, a despejarte». «¿Y a dónde?» «Podrías quedarte con algún amigo, o en una casa de descanso». «¿De descanso? ¿O de descarte?» No respondió. Pero entendí. Fui al cuarto. Empaqué unas cosas, pero antes pasé por el banco de Mariana. Lo acaricié, pensé en llevármelo, lo merecía, pero no, lo dejé ahí, visible, que se enfrentaran a eso cada vez que entraran. Bajé las escaleras con mi maleta, nadie me despidió, ni una palabra.
Solo los obreros levantando polvo y mi hijo revisando planos como si nada. Me detuve en la puerta. Miré todo por última vez. Esta casa no va a olvidar, dije en voz baja. Aunque ustedes sí. Caminé hacia la parada, solo, con el bastón. Un niño en bicicleta casi me atropella. Me pidió disculpas. Fue la única voz amable del día. Al llegar a casa de don Julián, me ofrecieron té. Me dejaron el sofá. Me sentí más familia en una sala ajena que en la mía. Pero algo dentro de mí no podía descansar. Sabía que estaban rompiendo cada parte de lo que construimos, y que, si no hacía algo, Mariana se iría de verdad. No solo ella, también yo. Esa noche me levanté del sofá. Pedí prestado un cuaderno. Comencé a reescribir las cartas, una por una, más fuerte, más claro. Esta vez agregué fechas, nombres, historias reales, que nadie diga que no sabían. Y al final, en la última página, dibujé la bugambilia de nuevo, pero esta vez marchita. El martes siguiente, mientras intentaba dormir en el sofá de los Julián, recibí un mensaje en el celular viejo que aún usaba. Un número desconocido. Solo decía: retira tus cosas hoy. Van a tirar el cuarto del fondo mañana. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Fui a pie. No tenía más que eso. Al llegar, la puerta estaba abierta. El cuarto del fondo, donde Mariana guardaba sus libros, su máquina de coser, sus hilos, ya no existía. Un hueco de tierra, madera astillada, vidrios rotos y una pala apoyada en la pared. Entré. Nadie me vio. Tomé la pala. La clavé en la tierra blanda, 1, 2, 3 veces. No buscaba nada, solo cavaba, como si en el fondo pudiera desenterrar a Mariana, o a mí mismo. Carlos apareció detrás. ¿Qué haces? Busco lo que ustedes enterraron. Papá, por favor, no me llames así. A los padres no se les escupe. Nos miramos. Su esposa apareció detrás de él, con una bolsa en la mano. Esto es lo único que quedó del cuarto. Si lo quieres, tómalo. Me la lanzó. No la tomé. Cayó al suelo. Sonó hueco. Dentro reconocí el marco del retrato que Mariana pintó. Roto, sin vidrio, la pintura doblada. Grité. «¡Salgan de aquí! ¡Salgan los dos! ¡Estás loco! Más loco están ustedes por matar su propia historia». Tomé el retrato, lo abracé y me senté en medio de los escombros. No me moví, ni cuando ellos se fueron, ni cuando cayó la noche. Solo cuando escuché el canto de un pájaro, uno que siempre venía en primavera. Levanté la vista. En la esquina, junto al aljibe, quedaba una rama, y en ella una flor, pequeña, solitaria, bugambilia. La recogí, la guardé en el bolsillo. Era la última que me quedaba, y me prometí: esta guerra no la ganan ellos, no mientras yo respire. La mañana siguiente desperté con el retrato de Mariana a mi lado. Había dormido en el suelo, entre polvo y maderas rotas, pero esa mañana no tenía miedo, tenía decisión. Tomé el bastón, el retrato y caminé hacia el taller. Aún quedaba algo ahí. Mi mesa de carpintería seguía firme. Me senté y abrí el cuaderno donde escribía para los nietos. Las páginas estaban rotas, pero no perdidas. Las reescribí, con más fuerza, con rabia sagrada. Al mediodía escuché el motor de una camioneta. Entraron 2 hombres más, con herramientas y planos. Carlos los acompañaba. Yo salí del taller con la cabeza alta. «No se va a tocar nada más», dije. «Papá, no hagas esto. Ya no soy tu papá, soy el esposo de Mariana, y este es nuestro hogar». Carlos intentó acercarse. Levanté el bastón. «¿Van a derribar mi historia a golpes?». No contestó, pero uno de los obreros se detuvo. Miró alrededor. Señaló los dibujos en la pared. «¿Estos son de sus nietos?». «Sí, y esa pared fue pintada en Navidad, por 5 generaciones». El hombre bajó la vista, cerró el plano. «Yo no puedo con esto»,
y se fue. Carlos gritó: «¿Qué haces? ¡Nos estás saboteando!». «No, me estoy defendiendo por primera vez en mucho tiempo. Esa noche fui a la plaza del pueblo, llevé el retrato de Mariana y lo puse sobre una mesa vieja, me paré delante de todos. Ella fue mi esposa. Esta casa que quieren demoler fue su refugio, y ahora me quieren borrar, pero no me voy a ir sin pelear». La gente se detuvo. Algunos ancianos me conocían, otras mujeres me vieron con los ojos llenos de algo que no era lástima, era respeto. Alguien gritó: «Es una vergüenza lo que le hacen». Y otro: «Esa casa es patrimonio del pueblo». La voz se corrió. Esa misma noche, una vecina me trajo una caja de fotos donde aparecía Mariana enseñando a bordar a niñas del barrio. Otro me trajo un dibujo hecho por su hija del jardín de nuestra casa. Empecé a juntar todo: pruebas, memorias, testigos. No era solo mi lucha, era nuestra memoria. Al volver a casa de don Julián, encuaderné los cuadernos con los relatos. Y en la portada escribí: «Para que nadie vuelva a decir que no sabían quién fue Mariana». Al día siguiente fui al registro municipal. Llevé los papeles que aún tenía, las cartas, los documentos, las fotos, los testimonios. Pedí una cita con el director de Cultura. Lo recibí en la misma banca donde Mariana tejía. «Quiero que reconozcan esta casa como parte de la historia del pueblo, no por mí, por ella». El hombre observó todo, hizo fotos, tomó notas, me prometió una visita oficial. Esa noche, Carlos llegó a la casa con furia. «¿Qué hiciste?». Empecé a hablar. «¿A quién?». «A todos los que ustedes quisieron silenciar conmigo. Estás enfermo. Estoy más vivo que tú». Lo empujé fuera del taller. Cerré con llave. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en la cama de Mariana, con la bugambilia aún en el bolsillo. Al tercer día, el director de Cultura volvió. Esta vez con una fotógrafa, una historiadora del pueblo y una carpeta en la mano. «Nos conmovió lo que presentó don Ernesto. Queremos documentar este lugar, no solo la casa, también su historia». Entraron con respeto, tocaban las paredes con cuidado. Tomaban fotos de los bordados de Mariana, de los dibujos en la pared, del banco donde ella cosía. La historiadora se arrodilló frente al jardín. «Aquí creció bugambilia, ¿verdad?». Asentí. Abrí mi billetera. Le mostré la flor seca. Era su favorita. Ella sonrió con ternura. «Vamos a proteger esto». Salieron con la promesa de incluir la casa en un proyecto de rescate histórico. Me dejaron un formulario que decía: «Propuesta de preservación patrimonial, en proceso». Guardé ese papel como oro. Al día siguiente Carlos apareció. Su rostro estaba descompuesto. «¿Qué hiciste? Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Honrar a tu madre. Estás usando a la gente contra nosotros». «No, solo les mostré lo que ustedes quisieron enterrar. Esa casa es nuestra». «No, era de ella y ahora es de su historia». Carlos se fue sin decir adiós, pero lo vi. Por primera vez, bajó la cabeza. Esa noche hubo una junta vecinal en la iglesia. Yo no iba a asistir, pero don Julián insistió. Me ayudó a ponerme la chaqueta vieja de Mariana, la de lana azul con botones de concha. Al llegar, no me dejaron sentar atrás, me hicieron pasar al frente. La presidenta del comité vecinal tomó el micrófono. «Queremos expresar nuestro apoyo a don Ernesto, quien ha defendido no solo su casa, sino también la memoria de una mujer que nos enseñó a vivir con dignidad». Aplausos, largos, reales. Un niño del barrio se levantó. Mi abuelita me contó que doña Mariana le enseñó a leer. Yo quiero poner una placa con su nombre. No pude hablar, solo asentí. Me temblaban las piernas. Me entregaron una carpeta con firmas. Más de 200 personas del pueblo pidiendo que la casa fuera protegida. Al volver esa noche, puse el retrato de Mariana en la sala. Frente a todos, le hablé en voz alta. «Ganamos la primera batalla, vieja.
y voy por más. Después encendí la radio. Un bolero. Me serví un café y miré el jardín con una sonrisa, como si Mariana estuviera ahí, sentada en su banco. Y por un segundo, juro que la vi. A la mañana siguiente, clavé en la reja de la casa un cartel hecho a mano. En esta casa vivió Mariana Gómez, mujer que bordó la memoria del pueblo. Lo escribí con letras grandes, negras, sobre una tabla que encontré en el fondo del taller. Cada trazo era un acto de resistencia. Pasaron niños y lo leyeron en voz alta. Una anciana se persignó al verlo. Otro vecino dejó una flor bajo el letrero. Carlos volvió esa tarde. Se detuvo frente al cartel. Lo leyó sin decir palabra. Su esposa bajó del coche, furiosa. «Esto es manipulación emocional». «No, esto es historia, y si no puedes con ella, márchate. Tú no decides». «No, pero el pueblo ya decidió». Ella se fue, murmurando maldiciones. Carlos no la siguió. Se quedó parado ahí, mirando el cartel. Lo vi tocarse el pecho, pero no habló. Esa noche en la radio local, una joven locutora leyó una carta que yo había escrito como homenaje. La memoria no se hereda por testamento. Se cuida, se honra y si hace falta se defiende. Me llamaron después. Me ofrecieron un espacio en el programa de historia del municipio. Acepté. Grabé mi voz con manos temblorosas. Leí los pasajes más bellos del cuaderno de Mariana, su receta de pan de elote, la anécdota de cuando ayudó a parir una cabra en el corral de doña Emma, su risa escrita, su ternura. Al final del programa, la conductora dijo: «Gracias, don Ernesto. Hoy no solo conocimos una historia, hoy tocamos un alma». Colgué el teléfono y lloré, esta vez con lágrimas largas, limpias, porque por fin Mariana estaba volviendo y yo, por fin, había hecho justicia. Unos días después, la visita oficial fue confirmada. El municipio venía con prensa local, fotógrafos y hasta un grupo escolar. Todo para declarar la casa como espacio de memoria viva. Me afeité. Me puse la camisa blanca que Mariana tanto cuidaba. La doblaba con esmero cada domingo. Colgué el retrato de ella en la entrada. Encendí 2 velas. Coloqué la bugambilia seca dentro de un marco, junto al cuaderno con sus recetas. A las 10 en punto llegaron. Las maestras tomaban fotos, los niños hacían preguntas. Uno preguntó si Mariana era una heroína. «Sí», respondí, «una heroína del silencio». Y en ese momento Carlos apareció. Llevaba puesta una camisa elegante. Saludó a todos con sonrisa de político. Caminó entre los niños como si fuera parte del homenaje. Me congelé. «¿Qué haces aquí?» «Vine a representar a la familia». «La misma que quiso demoler todo esto». «No es momento de reproches, papá. Tampoco lo era cuando me sacaste. Baja la voz, hay prensa». «Ah, claro, ahora sí importa la imagen». Una fotógrafa se acercó. «¿Podemos hacer una foto con toda la familia frente al retrato?» Carlos sonrió. Extendió el brazo. «¿Vienes, papá?» Lo miré, y por dentro algo se quebró. «No». «¿Cómo que no?» «No voy a posar para tu mentira». «No es mentira, es legado. No se puede posar junto a una tumba que tú mismo cavaste». Silencio. Todos escucharon. La fotógrafa se retiró. Nadie volvió a pedir foto familiar. Más tarde, durante el acto simbólico, el director del municipio leyó un texto. «Y honramos a Mariana Gómez, quien bordó no solo telas, sino también el alma de su gente». Yo cerré los ojos. Sentí su mano en la mía, aunque fuera memoria, aunque fuera eco. Carlos se fue antes de que acabara la ceremonia. Esa noche, mientras limpiaba las flores que dejaron, encontré una nota en la reja. Escrita con letra de niña. «Gracias por no dejar que se olviden de ella». La guardé junto al cuaderno, pero no todo era calma. Esa misma semana recibí una notificación legal. Carlos había solicitado la posesión de la casa por herencia. Fui al juzgado. Leí el documento.
Decía que yo no era heredero, que la propiedad legal debía transferirse. Salí del juzgado con el cuerpo helado. Caminé sin rumbo. Me senté en la plaza, como tantos otros ancianos que esperan a nadie. Don Julián se sentó a mi lado. No dijo nada. Me ofreció una naranja. La acepté. Comimos en silencio. Me quieren sacar de nuevo. ¿Y vas a dejarte? No lo sé. Entonces aún estás vivo. La frase me caló hondo. Esa noche escribí una carta para cada nieto. Les conté lo que sus padres callaban. Les hablé de su abuela, de cómo tejía hasta que los dedos sangraban, de cómo cantaba mientras cocinaba. Les conté la verdad. Puse cada carta en un sobre. Las dejé en la casa de don Julián. Le pedí que las entregara solo si algo me pasaba. Luego volví a la casa. Me senté frente al retrato. Van a venir por mí, vieja. La vela seguía encendida. Pero no me voy a esconder. Al día siguiente llegaron papeles firmados. Una orden de inspección. Técnicamente ya no tenía derecho a residir allí. El abogado del municipio me llamó, apenado. Don Ernesto, si no se presentan documentos de copropiedad, no podemos detener la solicitud. Y todo lo que se hizo es simbólico. Legalmente, él tiene ventaja. Colgué sin decir nada. Fui al cuarto de Mariana, abrí el costurero. Dentro aún quedaban restos de hilo, un dedal y una nota vieja. Si estás leyendo esto, viejo, es porque te quieren arrebatar lo que es tuyo. No dejes que lo hagan. Grita si hace falta. Golpea la mesa, pero no te vayas en silencio. Me temblaban las rodillas, pero no del miedo. Era otra cosa. Una rabia fría, densa, como plomo. A las pocas horas, Carlos llegó con 2 oficiales. Alegaba que yo estaba ocupando sin consentimiento formal. «Es mi casa», dije. «Legalmente ya no», dijo uno de los oficiales. «Entonces tendrán que sacarme con las manos». «No hagamos esto difícil», dijo Carlos bajando la voz. «Puedes llevar tus cosas. Te dejo el taller», me reí. «¿El taller? ¿Como limosna? ¿Como respeto? ¿Respeto? ¿Después de todo esto?» Carlos dio un paso al frente. «Papá, no tienes dónde ir. Tengo memoria, tengo a Mariana, y tengo algo que tú perdiste hace mucho, Alma». Uno de los oficiales se acercó. «Podemos hablar afuera si quiere». «No, aquí, que toda la casa escuche». Y entonces lo hice. Abrí la puerta del cuarto, saqué el bastón, golpeé el suelo con fuerza. Esta casa no se rinde, esta casa sangra, pero no se arrodilla. El eco retumbó por los pasillos, el retrato de Mariana vibró en su marco, el silencio fue absoluto. Los oficiales se miraron. «Vamos a reportar que la situación está en revisión», y se fueron. Carlos me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «Esto no ha terminado». «No, esto apenas empieza». Esa noche dormí con el bastón al lado, como un soldado, como un viejo que ya no teme perder, y soñé con Mariana. No decía nada, solo me miraba desde la cocina, y tejía, como si todo estuviera en orden, como si supiera que ya no estoy solo. Al amanecer, escuché pasos en la cocina. Pensé que eran los oficiales. Me levanté de golpe. Pero era ella, mi nieta mayor. Tenía 14 años. Entró sola, en silencio, con los ojos grandes, temblando. «Mamá no sabe que vine», dijo. «Pero yo sí me acuerdo de la abuela». Se acercó. Tocó el marco con la bugambilia. «Ella me enseñó a dibujar». Asentí. Le mostré el cuaderno, las cartas, la receta del pan. «¿Te puedo ayudar a cuidar esto?», preguntó. «Sí, pero prométeme que nunca vas a dejar que te callen». Ella sonrió. Se quedó una hora. Me ayudó a barrer. Guardó las flores secas en una caja. Luego se fue corriendo antes de que su madre notara. Esa pequeña visita me devolvió un poco de aliento. No todo estaba perdido, pero el siguiente golpe no tardó. 2 días después alguien rompió el letrero de la reja. Lo encontré en el suelo, partido en 3, sin firma,
sin explicación. Lo recogí en silencio. No lloré, lo volví a armar. Usé clavos, madera nueva, y esta vez le añadí una línea al final, y aunque quieran borrarla, ella florece cada primavera. Pasaron 3 días de silencio. Nadie llamó, nadie vino. Los vecinos hablaban en voz baja. Los niños ya no pasaban tan cerca. Carlos se había encargado de sembrar dudas. Decía que yo estaba enfermo, que necesitaba superar. Pero una noche, mientras escribía a la luz de la vela, vi que alguien había dejado una rosa en la entrada, sin nota, sin nombre, solo la flor sobre la piedra del zaguán. Y entendí, el silencio no siempre es abandono, a veces es respeto. ¿Y tú seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. El día de la segunda audiencia llegó. Esta vez fui solo, sin bastón. Caminé hasta el juzgado con el retrato de Mariana bajo el brazo. Lo envolví en una manta vieja pero limpia, la misma manta que ella tejió en la espera de nuestro primer hijo. La sala era fría. Carlos estaba ahí con su abogado. Me miraba como quien mira un mueble viejo, sin historia, sin valor. El juez pidió orden. El abogado de Carlos tomó la palabra. Mi cliente solicita la posesión de la propiedad familiar conforme a la escritura a nombre de la fallecida Mariana Gómez. El juez asintió. ¿Y usted, señor Ernesto? Me puse de pie. Saqué la manta. Coloqué el retrato de Mariana sobre la mesa. Saqué también el cuaderno, el acta del municipio, las firmas del pueblo, los recortes del periódico, las cartas, todo, uno a uno. Ella no está para hablar, pero yo sí. Esta casa no es solo un inmueble. Es testigo de una vida que él, dije, señalando a Carlos, intentó borrar. El juez hojeó los documentos, miró el cuaderno con cuidado. Tomó su tiempo. Vamos a necesitar revisar esto. No hay precedentes de memoria comunitaria como figura legal, pero no puedo ignorar lo que aquí se presenta. Carlos estalló. Esto es teatro emocional. El juez lo calló. Y lo suyo es frialdad notarial. Silencio, por favor. Salí de la sala con el retrato en brazos. No gané aún, pero ya no me sentía derrotado. Al llegar a casa vi que la nieta había vuelto, esta vez con otra niña. Me dejaron un dibujo. Era Mariana, sentada en su banco, rodeada de flores, y en la esquina una bugambilia, roja, viva. Me tembló el corazón. Esa noche decidí hacer algo más. Llamé a la radio local, pedí espacio, me dieron 5 minutos. Quiero que la gente sepa quién fue Mariana, no para mí, para ustedes. Porque si olvidan a una mujer como ella, mañana olvidarán a todas. El audio se viralizó en redes. La gente volvió a la casa. Dejaban flores, cartas, prendas tejidas. Un grupo de jóvenes pidió permiso para pintar un mural. Les di la pared del patio. Y ahí apareció Mariana, con su vestido azul, las manos llenas de hilo y la bugambilia en el cabello. Carlos volvió. Esta vez no entró. Se quedó del otro lado de la reja, miró el mural. Sus hijos estaban ahí pintando. No les dije que vinieran, me dijo. Pero vinieron. Ellos sí la recuerdan, porque tú no pudiste hacerlos olvidar. Se fue en silencio. Horas después tocó la puerta. Traía un sobre. Me lo ofreció. Es una copia del testamento. Encontré una versión antigua. Ella te dejó una cláusula de usufructo. No sé cómo se perdió. No lo tomé. No necesito papeles. Necesito paz. Yo también. Nos miramos como dos desconocidos que alguna vez fueron algo más. Puedes entrar si quieres, le dije. No estoy listo. Ella te esperaría. Carlos no dijo nada, pero su mano rozó el mural antes de irse. Yo me senté en la banca del jardín. La bugambilia ahora tenía 5 flores. Mariana estaba volviendo.
La semana siguiente, el mural fue inaugurado oficialmente. Llegó prensa, vecinos, estudiantes. Un grupo de mujeres mayores se acercó con pañuelos bordados. Los colgaron en la reja como ofrenda. Una periodista me preguntó, ¿quién fue Mariana? Respondí sin dudar, la mujer más olvidada por su sangre y más amada por su pueblo. Esa frase salió en el titular al día siguiente. Esa misma tarde fui al despacho del notario que años atrás había tramitado la escritura original. Pedí revisar los archivos. Me dejaron ver una caja polvorienta con documentos de los años 80. Y ahí estaba, una hoja suelta firmada por Mariana, con su letra clara. En caso de mi ausencia, deseo que Ernesto permanezca en nuestra casa hasta su último día, porque todo lo que existe ahí lo construyó con sus manos y su amor. Lloré, no en silencio, con fuerza. El notario la fotocopió. Me dio la original. Esto no tiene sello notarial, pero pesa más que muchos testamentos. Yo declararé como testigo. Volví a casa con el documento en el pecho. Mi nieta me esperaba con 2 tazas de té. Me abrazó sin palabras. Puso la hoja dentro del cuaderno, para que no se pierda otra vez. Carlos volvió días después. Entró sin tocar. Caminó hasta el taller. Yo estaba lijando una tabla para restaurar el banco de Mariana. «Quiero ayudarte», dijo. Lo miré. «¿Por qué?» «Porque ella lo hubiera querido». Le pasé una lija, se sentó, trabajamos en silencio. Sus manos torpes, las mías lentas pero firmes. «¿Te acuerdas del día que la llevamos a la playa?», preguntó él. Asentí. «Se metió al agua con ropa. Dijo que el mar también cura. Y tú te enojaste porque se mojó los zapatos nuevos». Sonrió, por primera vez, sin arrogancia. «Los zapatos se secan». Ella no volvió. Cuando terminamos, pusimos el banco en su sitio, frente al mural, bajo la bugambilia. Ahora tenía 7 flores, y un pueblo entero velando por ella. El siguiente domingo, el mural fue bendecido por el párroco del pueblo. Dijo unas palabras breves. «Algunos templos no tienen cúpula, tienen memoria. Esta casa es uno de ellos». La gente aplaudió. Una anciana me tomó la mano. «Usted nos devolvió a Mariana». «No», le dije. «Mariana siempre estuvo, solo que ahora brilla más». Después del acto, caminé hasta el árbol de bugambilia. Me arrodillé. Cavé con las manos un pequeño hoyo y planté otra ramita que encontré en la feria. La regué con té de manzanilla, como hacía Mariana con sus plantas. La tierra estaba seca, pero aceptó la raíz. «Vas a crecer», le dije, «porque no vamos a permitir que nos borren otra vez». Horas más tarde sonó el teléfono de la casa. Era el juez. «Don Ernesto». Con base en los documentos aportados, los testimonios y el carácter simbólico que ahora reviste la propiedad, hemos decidido suspender cualquier proceso de posesión hasta nueva resolución. No lloré, pero algo dentro de mí exhaló. Carlos vino a decírmelo en persona. Ya no traía camisa de cuello, solo un suéter viejo. «Es tu casa, nuestra, de todos los que la recuerdan. Gracias por no borrarme a mí tampoco». Se fue sin más, pero su hijo menor se quedó. Se sentó conmigo en la banca. Me mostró un dibujo. Era Mariana, sonriendo, y detrás la bugambilia en flor. Ya no era recuerdo, era semilla, era raíz, era justicia. Esa noche preparé pan de elote con la receta de Mariana. Medí la harina con sus cucharas, quebré los huevos en su taza de barro y encendí el horno antiguo que casi nadie usaba. La casa entera olía a ella. Vecinos pasaron por la reja, atraídos por el aroma. «¿Puedo pasar, don Ernesto?» «Siempre». Sirví en platos de loza. Compartí con niños, con abuelas, con jóvenes que no la conocieron, pero ahora la sentían suya. Y mientras el sol caía, alguien comenzó a cantar un bolero. Lo acompañé con palmadas, luego con voz, y por un instante
Todos cantábamos, no por nostalgia, sino por presencia. Mariana estaba, en la flor, en el mural, en el pan, en la risa, en cada grieta de la casa, en cada persona que decía su nombre, y en mi pecho ya no había guerra, solo fuego lento y paz. La carta del juez no solo detuvo el proceso, inició otro. La noticia del mural, del testamento reencontrado y de la memoria comunitaria llegó a los medios regionales. El caso se volvió emblemático. Una universidad local pidió registrar la historia como parte de un archivo vivo sobre resistencia familiar y patrimonio afectivo. Y entonces llegó el giro. La jueza superior del distrito envió una notificación urgente. Se abría una investigación formal sobre la manipulación del primer testamento. Había sospechas de omisión e incluso de falsificación. Carlos fue citado a declarar. Intentó esquivar. Dijo que no recordaba, que quizás Mariana firmó sin saber, pero el notario original testificó a mi favor. También lo hizo la historiadora, la presidenta del comité vecinal y hasta la locutora de radio. «No estamos defendiendo una casa», dijo una de ellas en audiencia. «Estamos defendiendo la verdad que un hijo intentó sepultar». Carlos se encogía en su silla. Su esposa no volvió a acompañarlo. Una semana después, la resolución fue clara. El intento de posesión se anulaba por mala fe. El juez fue aún más lejos. Declaró la casa de Mariana como espacio protegido de valor patrimonial comunitario. Y añadió, cualquier intento de apropiación forzada en el futuro será considerado delito. Carlos no solo perdió el caso, perdió también su lugar en el pueblo. Las miradas en la calle ya no eran de respeto, eran cuchillos. Algunos lo evitaban, otros lo enfrentaban. ¿Con qué cara te atreviste? Le robaste al único que cuidó a tu madre. Se mudaron poco después. Su esposa dejó a los niños con él y regresó a casa de sus padres. Los nietos no lo miraban igual. Yo los veía pasar por la plaza. Los dos mayores ya no lo tomaban de la mano. Caminaban separados. Le hablaban de usted. Don Julián me dijo, «La justicia llegó, Ernesto». No, la justicia se hizo, porque la esperamos despiertos. El mural fue ampliado. Ahora, además de Mariana, aparecían manos que bordaban, niñas que aprendían, y al fondo, el banco restaurado con la bugambilia florecida. En el periódico local, el titular decía, «De la humillación a la memoria, la casa que nunca cayó». Me regalaron una copia impresa. La enmarqué. La colgué justo al lado del cuadro original de Mariana. Y ese día, el pueblo entero vino a comer. Hicimos arroz, tamales, café de olla. El patio se llenó de sillas de plástico y voces cálidas. Un niño tocó la guitarra. Una mujer leyó un poema escrito por su abuela. Y al final, entre todos, pintaron en la pared del fondo una frase. «Esta casa florece porque nadie la arrancó». Una semana después, el diario estatal publicó un reportaje a doble página, El hombre que defendió la memoria. Venían fotos del mural, de las cartas, de la bugambilia florecida. El rostro de Carlos no aparecía, pero su ausencia pesaba. Una excompañera de Mariana, que vivía en otra ciudad, envió una carta pública. Ernesto fue el único que escuchó cuando ella lloraba en silencio. No lo dejen solo ahora que su voz se convirtió en eco. Esa carta fue leída en la universidad durante un coloquio. Me invitaron a hablar. Fui con mi nieta. Ella leyó el texto por mí. Al terminar, la sala entera se puso de pie. Más tarde, la jueza envió una carta manuscrita. Gracias por enseñarnos que la justicia no siempre está en los códigos. A veces vive en una flor, en una receta, en una memoria rescatada. La enmarqué también. Carlos intentó pedir disculpas. Envió un mensaje corto. «Papá, me equivoqué. Perdón». No respondí, no por rencor,
sino porque la justicia ya había hablado, y su silencio ahora era mío. Días después, su esposa lo denunció por omisión de deberes familiares. Al parecer, los documentos que había falsificado eran más de uno. Cayó en desgracia. Ya no se atrevía a caminar por el centro. El banco local le cerró la cuenta conjunta. Su reputación se deshizo. Y en el mismo pueblo donde creció su ambición, floreció mi venganza. Pero no fue venganza de odio, fue de raíz. En la última semana del mes, la casa fue declarada oficialmente como Sitio de Patrimonio Afectivo. El municipio instaló una placa en la entrada. Invitaban a visitarla los domingos. Se ofrecían recorridos, lectura de cartas y venta de los cuadernos copiados de Mariana. Mi nieta era la guía. Y aquí tejía mi abuela, decía a los visitantes, y aquí lloraba cuando nadie la veía, pero esta casa la escuchó. Un día, una mujer me abrazó y me susurró al oído, «Gracias por no dejar que la olvidaran. Yo también fui hija que se volvió madre y luego invisible». En ese momento entendí que la justicia no es solo castigo, también es espejo, y esta historia, aunque me dolió hasta los huesos, por fin se había escrito completa. Ese mismo domingo organizaron la primera jornada de bordado colectivo. En el patio de la casa, decenas de mujeres se sentaron con agujas, hilos y bastidores. Cada una bordaba una frase, una memoria, una herida. Algunas lloraban, otras reían. Una niña bordó, «Mi mamá ya no se calla». Una señora mayor escribió en tela, «Mi esposo quemó mis recetas, pero yo aún las recuerdo». Yo caminé entre ellas. Ofrecía café. Les mostraba los rincones de Mariana, su mecedora, su alacena, su cajita de botones. Cada objeto era ahora altar, y en una esquina 2 jóvenes terminaron de pintar algo nuevo en el mural, un bastón al pie del banco. «Para usted, don Ernesto», dijeron, porque también bordó con coraje. Lloré, frente a todos, con los ojos abiertos, con el pecho firme, porque ahora sí no había vergüenza, solo gratitud. Los nietos de Carlos, ahora adolescentes, vinieron esa tarde. Traían una carpeta. Dentro había un trabajo escolar, nuestra bisabuela Mariana. Tenía fotos del mural, frases de sus cartas y dibujos de la bugambilia. Uno de ellos me abrazó. «Gracias por no rendirte. Gracias a ustedes por recordar». Esa noche, mientras todos se despedían, un grupo de jóvenes dejó una caja en la puerta. Dentro había más de 200 cartas, escritas por mujeres del pueblo, de otros estados, incluso de otros países. Todas hablaban de una Mariana, de muchas Marianas. Las guardé en una vitrina junto al cuaderno original. Y antes de dormir, me senté bajo la bugambilia. Ahora tenía 13 flores. Las conté una por una. Cada una herida. Cada una victoria. Días después, la Secretaría de Cultura Estatal me llamó. Querían incluir la historia de Mariana en un libro de texto. Me pidieron permiso para usar su imagen, su receta del pan y una foto del mural. Dije que sí, pero con una condición. Pongan también la flor, la bugambilia, porque fue ella quien aguantó todo. Aceptaron. Y cuando se publicó, en la página 104 del libro de 5º año, estaba Mariana bordando en su banco, y detrás la bugambilia con 13 flores abiertas. Abajo decía, «Una mujer no desaparece cuando muere, solo cuando la callan». Carlos lo supo. Su hijo menor encontró el libro en la escuela, lo miró en silencio. Luego levantó la vista y le dijo, «Tú quisiste que no estuviera ahí». Carlos no respondió, solo bajó la cabeza. En el fondo, sabía que había perdido mucho más que una casa. Había perdido el derecho a ser parte del recuerdo, y eso, en un pueblo como este, es la peor condena. La justicia llegó como debe llegar, sin gritos, con flores, con memoria, con una puerta abierta para todos, menos para quien intentó cerrarla.
Porque aquí, en esta casa, nadie será olvidado mientras alguien se atreva a abordar su nombre. Y mientras esa flor siga viva, Mariana también. Hoy la casa huele a pan tostado y café recién hecho. Hay silencio, pero no es vacío. Es ese tipo de silencio que escucha, que guarda. Me siento en la banca, la misma donde Mariana se sentaba a bordar con la espalda recta, incluso cuando le dolía todo. A mi lado, el cuaderno ya no está solo. Tiene cartas, dibujos, flores secas y nombres que no conozco. Y ahí está la bugambilia, 14 flores, una más que ayer. Ya no me pregunto quién las cuida. Sé que no soy solo yo. Un niño pasa y saluda. Buenos días, don Ernesto. Buenos días, mijo. Me llama por mi nombre. No por un título. No por lástima. Por memoria. Algunos domingos llegan estudiantes, otros, madres con hijas. Me piden leerles cartas. A veces no puedo terminarlas. La voz se me quiebra, pero nadie se burla. Solo esperan y lloran conmigo. Una señora dejó una nota. Quisiera haber tenido un Ernesto que me defendiera. La pegué en la pared del pasillo, justo donde Mariana colgaba sus listones. Ahora, en vez de moños, hay frases, voces, cicatrices bordadas. El taller volvió a funcionar, no como carpintería, como refugio. Los jóvenes vienen a escribir, a pintar, a reparar cosas que nadie repara, y yo los dejo. Porque entiendo que esta casa ya no es mía, es de quien la necesite. Pero cada noche, cuando se van, me siento bajo la bugambilia. Hoy tiene 15 flores. Cierro los ojos y escucho pasos en la cocina. A veces creo que es ella, y aunque sé que no es verdad, no me importa. Porque aquí, Mariana nunca se fue. La nieta ahora viene cada viernes, trae pan dulce y su libreta. Dice que está escribiendo un cuento. ¿Sobre qué?, le pregunto. Sobre una casa que nunca dejó de hablar. La escucho leer. A veces se le traban las palabras. Se ríe. Se acomoda el cabello como Mariana. Tiene su mirada. Esa mezcla de ternura y fuego. Me pregunta si estoy triste. No, estoy lleno, que es distinto. Me toma la mano. La suya es suave, pero firme. Quiero vivir aquí cuando sea grande. Entonces tendrás que cuidarla como lo hizo tu abuela. ¿Y si alguien quiere sacarme? Entonces bordas, gritas y vuelves a plantar, se ríe, me abraza. Antes de irse, riega la bugambilia, la cuenta. 16. ¿Segura? Sí. Hay una nueva, escondida abajo. La miro, y por un segundo me dan ganas de llorar otra vez. Pero esta vez de alegría. Esa noche camino por los cuartos con una vela. Miro los retratos, los dibujos, las vitrinas. Todo tiene nombre, historia, raíz. En el último cuarto, el de Mariana, no hay cama. Solo una alfombra tejida y su manta doblada. Me arrodillo, no para rezar, para recordar, y al levantarme me miro en el espejo viejo. Ya no soy el hombre humillado en un panteón. Soy el guardián de algo que ni la muerte pudo borrar. Y aunque mis manos tiemblen, aún puedo escribir, porque cada letra es una flor más. Y esta historia no termina con una tumba, termina con una flor. A veces me despierto antes del amanecer. Salgo descalzo al patio. Escucho los pájaros. Huelo la tierra húmeda. Cierro los ojos y me llega su voz. No como un recuerdo, como un presente suave, persistente. Viejo, cuida mi casa. Aquí estoy, respondo, y juro que el viento se detiene un segundo, como si escuchara. El domingo pasado llegaron unos músicos. Querían tocar una canción escrita para Mariana. Era un bolero, se llamaba Hilo y Flor. La cantaron en el mural, con guitarra, cajón y un violín. Todos lloramos, y después reímos, porque la belleza también duele. En la cocina ahora hay una libreta donde los visitantes escriben lo que sienten. Hay frases en varios idiomas, dibujos de flores, de bastones, de una mujer con alas de hilo. Un turista dejó escrito: «Esto no es una casa,
es un corazón latiendo. Y sí, lo es. Algunos dicen que he hecho demasiado, que ya es hora de descansar, pero no saben que esto no cansa. Sostener la memoria de quien te sostuvo es descanso. Hoy recibí una carta del extranjero, una mujer de Oaxaca. Me contaba que su madre fue echada de su casa por sus propios hijos, que vio el video del mural y decidió volver. «Gracias por recordarme que somos más que olvido», escribió. La pegué en la vitrina y volví a la bugambilia. Ya son 18. Me senté, miré hacia el cielo, no pedí nada, solo di gracias, porque incluso los hombres rotos pueden florecer. Esta mañana, una mujer dejó una caja de madera en la entrada. Dentro había hilos, retazos de tela, botones y una carta. «Don Ernesto, mi abuela decía que si alguien te borda en su corazón, nunca estás solo. Hoy miles la llevan bordada. Gracias por no rendirse». Volví a sentarme bajo la bugambilia. El sol apenas salía. La sombra de sus hojas caía sobre mis piernas. Cerré los ojos y sentí su mano, no en el hombro, no en la espalda, en el pecho, como diciendo, «Sigue». Abrí los ojos. 21 flores, una por cada historia rescatada, una por cada silencio roto, una por Mariana, una por mí. Un mes después del documental, recibí una visita inesperada. Era doña Elvira, una mujer mayor, con bastón y chal bordado. Vivía en el pueblo vecino. No nos habíamos visto en décadas, pero reconocí su voz de inmediato. «¿Te acuerdas de mí, Ernesto?» «Claro. Eras la única que le prestaba libros a Mariana cuando nadie más lo hacía». Se sentó despacio. Sacó de su bolso una caja pequeña de madera, antigua, con cerradura oxidada. «Esto es tuyo. Mariana me lo dio hace más de 30 años. Me pidió que lo guardara y que solo lo entregara si alguna vez su memoria era cuestionada». La caja tembló en mis manos. La abrí con cuidado. Dentro había una libreta pequeña, de tapas duras. Las primeras páginas estaban llenas de frases sueltas, garabatos, listas de mercado, pero más adelante encontré lo que me rompió y me reconstruyó. Una carta, escrita a mano, con tinta azul, firmada con su nombre completo. «Ernesto, si estás leyendo esto, es porque alguien intentó borrarnos. Y tú, como siempre, decidiste pelear con amor. Perdóname por no dejarlo dicho en público, pero me dolía que te vieran como el único sostén, cuando tú también necesitabas ser cuidado». Seguí leyendo. «Me dolió que Carlos creciera tan duro, que no viera en ti al hombre que salvó esta casa con sus propias manos, pero lo escribo aquí, para que algún día, si el mundo pregunta, sepas lo que yo sí supe siempre, que esta casa era más tuya que mía, porque yo la soñé, pero tú la hiciste habitable». Lloré sobre el papel. Las letras se emborronaron, pero no importó. Ya las tenía dentro. La última línea decía, «Y si llegas a plantar otra bugambilia, hazlo con el pie izquierdo primero, porque el izquierdo es el lado del corazón». Guardé la libreta en el cuaderno mayor. Nadie más la ha leído, ni siquiera mi nieta, porque hay verdades que no se gritan, se honran. Desde entonces, cada vez que riego la flor, lo hago descalzo. Empiezo por el pie izquierdo, y la tierra lo sabe. «Y ella, donde esté, también». Doña Elvira me miró con ojos húmedos. «Mariana nunca quiso ser mártir, solo quería que la escucharan. Y tú fuiste el único que se quedó cuando todos callaban. La acompañé hasta la puerta. Se detuvo antes de cruzarla. Hay algo más. Mariana sabía que Carlos haría lo que hizo. ¿Cómo? Me lo dijo, que él siempre tuvo miedo de quedarse sin control, que lo había visto romper sus propios juguetes para que nadie más los usara, que si alguna vez se veía amenazado, destruiría antes de compartir. Me quedé helado. Entonces, ¿ella sabía que intentaría sacarme? Lo temía. Por eso te dejó esto.
Volví adentro. Abrí de nuevo la libreta. Releí la carta. Había otra página. Guarda esto, viejo. Y si llega el día en que duden, enséñales lo que es amar con callos en las manos. No con promesas, sino con clavos, con pan, con puertas abiertas. Más adelante, un recorte de periódico. La nota donde aparecíamos jóvenes, el día que abrimos la casa al barrio por primera vez. Mariana había escrito al margen: «Esta fue nuestra primera victoria». Debajo, una foto nuestra en blanco y negro. Ella sonriendo, yo con cara de susto. Ambos cubiertos de harina porque aquel día habíamos horneado 20 panes para regalar. Toqué la imagen y ahí, justo en el fondo, la primera bugambilia, pequeña, recién plantada, apenas un tallo, una flor. Mariana había dibujado un corazón sobre ella, con lápiz, y escribió: «Aquí empieza todo». Esa noche no dormí. Encendí una vela. Me senté frente al mural. Saqué el cuaderno mayor. Pegué la carta de Mariana en la primera página. Luego escribí debajo con mi letra: «Tu voz floreció, vieja, y yo también». El viento sopló suave y me atreví a sonreír, porque incluso las verdades ocultas saben cuándo salir. Y esta, como todo lo que ella tocaba, salió justo cuando más la necesitaba. Al día siguiente compartí el hallazgo con don Julián. Me escuchó en silencio. Luego dijo: «Ahora entiendo por qué Mariana tejía de noche. No solo bordaba telas, bordaba el futuro». Fui hasta el taller. Saqué el cajón de clavos, el martillo, la madera vieja. Construí una caja nueva, más grande, con tapa de cristal. Coloqué dentro la libreta pequeña, la foto en blanco y negro, el recorte y una flor seca de bugambilia. La instalé justo debajo del mural, con una plaquita que decía: «Para que nadie olvide lo que se quiso borrar». No lo anuncié, pero la gente empezó a notarlo. Una madre trajo a su hija. «¿Qué es esto, don Ernesto?» «Es la voz de Mariana, en papel». Ambas se inclinaron a leer. La niña tocó la vitrina. «¿Puedo copiar la carta?» «Claro. Mientras la recuerdes, es tuya». Y ahí supe que había hecho bien. Esa noche, mi nieta encontró la libreta abierta. «¿Esto es lo que no me habías mostrado?» Asentí. «¿Puedo leerlo?» «No todavía». «¿Por qué?» «Porque aún lo estoy entendiendo yo». Se quedó en silencio. Luego abrazó la libreta sin abrirla. «Entonces la espero contigo». Y en su gesto supe que lo había heredado todo. No la casa, sino la voluntad de florecer, incluso cuando te podan. Y eso, Mariana lo sabía desde siempre. A la mañana siguiente, encontré otra flor en la bugambilia. Una más. 22. La conté con el pie izquierdo primero, como ella me pidió. Porque hay instrucciones que no se cuestionan, solo se honran. El último detalle fue coser una funda para la caja de cristal. Lo hice yo mismo, con hilo grueso, color vino y puntadas torpes pero sinceras. Cada una decía: «Estás viva aquí». Porque mientras existan manos que bordan, ojos que leen y pies que pisan tierra con el corazón primero, Mariana vivirá. Y ahora también su verdad. Hoy la bugambilia tiene 21 flores. Y si alguna vez esta historia te tocó el pecho como una de ellas, quédate. Aquí seguimos bordando memorias, defendiendo silencios, contando lo que otros quisieron arrancar. Alguna vez alguien te quiso sacar de lo que también era tuyo. ¿Y tú qué hiciste? Suscríbete para que sigamos floreciendo juntos, aunque nos podaron 1000 veces. Porque mientras quede una flor, queda historia.